En los estadios de Carnegie del desarrollo humano, podemos ver en este caso las primeras semanas. Al primer día, el ovocito está fecundado. La longitud del vértice al coxis es de 0.1 milímetros. Del segundo al tercer día, la mórula se genera, de 4 a 16 células. La longitud del vértice al coxis sigue siendo 0.1. De los 4 a los 5 días, el blastocito está libre. Sigue siendo la longitud 0.1. El sexto día se generaliza por la unión del blastocito al endometrio. La longitud sigue siendo de 0.1. Del séptimo al 12 día, la implantación, el estadio del embrión bilaminar y el saco vitelino primario se pueden ver. La longitud del vértex ahora varía de 0.1 a 0.2. Del día 17, el embrión trilaminar con estría primitiva y también se ven las vellosidades coriónicas de 0.2 a 0.3. El día 19, vemos la gastrulación, la formación de la notocorda. La longitud del vértex del coxis es de 0.4. El día 23, vemos el nódulo de Hessen y fosita primitiva, canal de la notocorda y neuroentérico. Aparición de la placa neural, pliegues neurales e islotes de sangre. La longitud del vértex del coxis 1.1 de 1 a 1 o 5. El día 25 se caracteriza por la aparición de los primeros omitos, el surco neural profundo, evaluación de los pliegues neurales craneales y los tubos cardíacos precoces. La longitud es ahora de 1.5 a 2.5. El día 28 se caracteriza por el inicio de la fusión de los pliegues neurales, formación de los surcos ópticos, presencia de los dos primeros arcos faringios, inicio del latido cardíaco y el incubamiento del embrión. Lo que viene siendo el longitud vértice coxis ahora es de 2.3 a 5. El día 29 se caracteriza por el cierre del neuróporo craneal, formación de las vesículas ópticas y la rotura de la membrana orofaringea. La longitud ahora es de 2.5 a 4.5. El día 30 se caracteriza por el cierre del neuróporo caudal, formación de los arcos faringios 3 y 4, aparición de los esbozos de los miembros superiores y de la cola y la formación de la vesícula óptica. La longitud es de 3 a 5. En el día 32, la aparición de los esbozos de los miembros inferiores, placoa de cristalino, separación de la vesícula óptica del ectodermo de superficie. Ahora la longitud es de 4 a 6. El día 33 se caracteriza por la formación de la vesícula del cristalino, copa óptica y fosita nasales. La longitud ahora es de 5 a 7. El día 36 se caracteriza por el desarrollo de las placas de las manos, seno urogenital primario, fositas nasales prominentes y la evidencia de hemisferios cerebrales. Ahora la longitud es de 7 a 9. Ahora en el día 38, el desarrollo de las placas de los pies, el pigmento visible de la retina, desarrollo de las prominencias auriculares y la formación del labio superior. La longitud ahora es de 8 a 11. En el día 41, vemos la aparición de los radios de los dedos de las manos, el rápido aumento de tamaño de la cabeza, 6 prominencias auriculares, la formación del surco nasolagrimal. La longitud es ahora de 11 a 14. En el día 44, la aparición de los radios de los dedos de los pies y de la región del codo, se inicia la formación de los párpados, punta de la nariz visible, presencia de pezones. Ahora la longitud del vértex coxis es de 3 a 17. En el día 46, la elongación y enderezamiento del tronco comienza también el inicio de la alineación del intestino medio hacia el cordón umbilical. Ahora es de 16 a 18 la longitud. En el día 49, los brazos se doblan en los codos, dedos de las manos visibles pero con membranas interdigitales, aparición del plexo vascular del cuero cabelludo, degeneración de la membrana anal y urogenital. La longitud ahora es de 18 a 22. En el día 51, los dedos de las manos están más separados y más largos, los dedos de los pies visibles pero con membranas interdigitales, genitales externos y diferenciados. La longitud ahora es de 22 a 24. En el día 53, los dedos de los pies separados y más largos, párpados y orejas más desarrolladas. La longitud es de 23 a 28. En el día 56, la cabeza es más redondeada y hay fusión de los párpados. La longitud es de 27 a 31. En la semana 8 puede verse que la cabeza mide casi la mitad de longitud total del feto.
Uno de los rasgos internos es la herniación del intestino medio hasta el cordón umbilical. La flexura cervical es de unos 30 grados. La porción extraembrionaria de la lantoides ha degenerado. Los genitales externos siguen indiferenciados, se forman los conductos y alvéolos de las glándulas lagrimales. Los ojos convergen. Los conductos paramucenofrénicos empiezan a regresar en los varones. Los párpados no están funcionados. Recanalización de la luz del tubo digestivo, la cola desaparece, los pulmones adoptan un aspecto lanonoide. Las narinas están cerradas por tapones de epitelio. El diafragma está completo, aparecen las cejas y inicia la primera osificación del esqueleto, la orina se libera líquido amniótico y el callado aórtico adopta una forma definitiva. En la 9ª semana se desarrolla el cuello y la barbilla que se separa del tórax. Los intestinos están herniados en el cordón umbilical. La flexura craneal ahora es de unos 22 grados. Se producen los primeros movimientos musculares. El corión se divide en corión leve y frondoso. La hipófisis produce hormona adrenocorticoprona y gonadotropina. Los párpados se juntan y fusionan. La corteza suprarrenal produce corticoides. Los genitales externos empiezan a adoptar un aspecto específico en cada sexo. Están completas las válvulas semilunares del corazón. Hay una deglución de líquido amniótico. Los conductos paramesonofrénicos fusionados se unen con la lámina vaginal. Comienza la succión del pulgar y la presión. En el varón se empiezan a funcionar los pliegues uretrales. En la semana número 10, la flexura cervical es de unos 15 grados. Los genitales externos son distintos en cada sexo. Aparecen las uñas de los dedos de las manos. Los párpados están fusionados y el feto bosteza. Los intestinos regresan a la cavidad corporal desde el cordón umbilical. Se secreta bilis. Se establecen islotes hematopoyéticos en el vaso. El timo está infiltrado por células madre linfoides. La hipófisis produce prolactina. Se forma la primera yema dentaria permanente. Los dientes deciduos se encuentran en la primera fase de campana. La epidermis tiene 3 capas. En la semana número 11, la flexura cervical es de unos 8 grados. La nariz empieza a tener su puente. Los botones gustativos cubren el interior de la boca. La musculatura del estómago se puede contraer. Los linfocitos T migran hacia la corriente sanguínea. Aparece coloide en los folículos tiroideos. Comienza la absorción intestinal. En la semana número 12, la cabeza está erguida, los ovarios descienden por debajo del reborde pélvico, el cuello está casi recto y bien definido. Se produce hormona paratiroidea, el oído externo adopta su forma y se ha desplazado casi a su posición definitiva en su cabeza. La sangre se puede coagular, el saco vitelino se ha retraído, el feto puede responder a la estimulación de la piel. Comienzan los movimientos intestinales como la expulsión del mecomio. Ahora, a los 4 meses, la piel es delgada, los vasos se ven con facilidad a su través. Se forma la vesícula seminal. Las narinas están formadas casi por completo, aparecen surcos transversales de la superficie dorsal del cerebelo. Los ojos se han desplazado a la parte anterior de la cara. Se produce bilis en el hígado y el mencomio se tiñe de verde. Las piernas son más largas que los brazos. Las glándulas gástricas se originan a partir de las fositas gástricas. Aparece el primer lanugo frontal fino en la cabeza. Se empieza a formar la grasa parda. Las uñas de los dedos de las manos están bien formadas. Las de los pies se están formando. En el cerebro se empieza a formar las vías piramidales. Aparecen pliegues epidérmicos en los dedos y las palmas de las manos. Empieza la hematopoiesis en la médula ósea. Hay suficiente líquido amniótico como para hacer una amniocentesis. Los ovarios contienen folículos primordiales y la madre percibe el movimiento fetal. A los 15 meses se forman los pliegues epidérmicos en las plantas y los dedos de los pies. Se empieza a depositar vernis gaseoso en la piel. El abdomen se empieza a llenar. Se desarrollan los párpados y las cejas. El lanugo cubre casi todo el cuerpo. Empieza la mielinización de la médula espinal. Las glándulas sebáceas empiezan a funcionar. La hipófisis libera hormona estimuladora de la tiroides. Los testículos empiezan a encender. En el mes número 6, la piel está arrugada y roja. La decidua capsular se degenera por su escasa irrigación. El lanugo se oscurece. Hay una detención del olor y el gusto. Con ello se detecta ese olor y ese gusto. Se empieza a secretar surfactante. El extremo de la médula espinal está a nivel de la sacra 1. A los 7 meses, los párpados se empiezan a abrir. Las pestañas están bien desarrolladas. Los pelos del cuero cabelludo se hacen más largos, más que el lanugo. La piel está ligeramente arrugada. Comienzan los movimientos respiratorios.
Empiezan a aparecer surcos y circunvoluciones en el cerebro. Se empiezan a acumular grasa parda subcutánea. Los testículos han descendido al escroto. Termina la eritropoyesis esplénica. A los meses 8, la piel es lisa y suave. Los ojos presentan el reflejo fotomotor. Las uñas de los dedos de las manos han llegado a la punta. Hay una regresión de los vasos yaloideos del cristalino y los testículos entran en el escroto. A los 9 meses, las uñas en los dedos de los pies han llegado a la punta. La mayor parte del anugo se ha eliminado. La piel está cubierta de verniz gaseoso. La inserción del cordón umbilical es ya central en el abdomen. Existe 1 litro de líquido amniótico. La placenta pesa unos 500 gramos. Las uñas de las manos sobrepasan la punta de los dedos. Las manos protruyen y secretan lo que se le conoce como leche de bruja coloquialmente. Se secretan mayores cantidades de surfactante. Los ovarios siguen por encima del reborde pélvico y los testículos están en el escroto. El extremo de la médula espinal está a nivel de la lumbar 3 y empieza la mielinización del cerebro. La región craneofacial primitiva surge de las porciones rostrales del tubo neural, la notocorda y la faringe, que se encuentra rodeada por una serie de pares de arcos aórticos. Entre estos arcos aórticos, el ectodermo de superficie, existen grandes masas del mesenquimia derivado del mesodermo y de la cresta neural. Algunos de estos componentes muestran signos de segmentación anatómica o patrones segmentarios de expresión genética. La migración masiva de grupos segmentarios de células de la cresta neural proporciona el mesenquima para gran parte de la región facial. La musculatura de la región craneofacial deriva del mesodermo de los somitómeros o de los somitos occipitales. El componente de tejido conjuntivo de la musculatura facial se origina en la cresta neural. La región faríngea braquial se organiza alrededor de parejas de arcos braquiales mesenquimatosos que se alternan con bolsas faríngeas tapizadas de endodermo y con hendiduras braquiales revestidas por el ectodermo. La cara y la mandíbula surgen de la prominencia frontonasal impar y de los procesos pareados nasomediales, maxilares y mandibulares. Los procesos nasomediales forman el maxilar y el labio superior, por medio de un proceso de crecimiento diferencial y de fusión, mientras que la prominencia frontonasal constituye la parte superior de la cara. Los procesos mandibulares en expansión se funcionan para dar lugar a la mandíbula y al labio inferior. El surco nasolagrimal, existente entre los procesos nasolateral y maxilar, termina por canalizarse y da lugar al conducto nasolagrimal, que conecta la órbita con la cavidad nasal. El paladar se origina por la fusión de un único proceso palatino medial con 2 procesos palatinos laterales. El primero forma el paladar primario y los últimos el secundario. La función de los procesos palatinos laterales requiere la eliminación del rafe epitelial medial mediante la combinación de procesos apostósicos con la migración y transformación de las células epiteliales en mesenquima. El aparato olfatorio comienza como una pareja de engrosamientos ectodérmicos que forman las placodas nasales. A medida que éstas se hunden para formar las fosas nasales, se ven rodeadas por los procesos nasolaterales y nasomediales, unas estructuras en forma de herradura. Los procesos nasomediales dan lugar al puente y al tabique de la nariz, mientras que los nasolaterales forman las alas de la nariz. Al hacerse cada vez más profundas, las fosas nasales acaban por comunicarse con la cavidad oral, y solo en etapas más tardías volverán a separarse por medio del paladar. Las glándulas salivales se desarrollan a partir del crecimiento del epitelio oral. El epitelio glandular en expansión se ramifica y se diferencia por medio de una serie de interacciones continuas con el mesenquima circundante. Los dientes se forman a partir de interacciones entre el ectodermo oral, la vena dental y el mesenquima de la cresta neural. Un diente en desarrollo pasa por las etapas sucesivas de yema, copa y campana dentales. Al final de la fase de campana, las células ectodérmicas, ameloblastos, del órgano del esmalte epitelial comienzan a secretar esmalte y el epitelio derivado de la cresta dental, odontoblastos. Inicia la secreción de dentina. Los precursores de los dientes forman y van a formar los primordios dentales, junto con los dientes primarios, más avanzados. Las malformaciones de la cara son frecuentes.
Muchas de ellas, como el labio leporino y las fisuras del paladar, representan la persistencia de patrones estructurales normales de los estadios embrionarios iniciales. Otras, como la holoprocenfalía y el hipertelorismo, se deben a alteraciones del crecimiento en el proceso frontonasal. El inicio de la formación de la sangre tiene lugar en los islotes mesodérmicos situados en la pared del saco vitelino y constituyen la oleada hematopoyética primitiva. Las células sanguíneas rojas, nucleadas producidas en los islotes sanguíneos, son las primeras células sanguíneas presentes en el embrión. Más tarde, la hematopoiesis se desplaza al cuerpo embrionario, empezando en los cuerpos paraórticos y después pasando al hígado, para terminar en la médula ósea. Durante la hematopoiesis, los hemocitoblastos dan origen a células madre mieloides y linfoides. Cada una de estas células madre se diferencia en las líneas definitivas de las células sanguíneas. En el desarrollo del niño podemos encontrar diferentes etapas. Sigmund Freud se refiere de 0 a 1 años con la satisfacción oral. Una etapa mal regulada en esta etapa lo que puede generar son adicciones relacionadas con lo oral. De 1 a 3 años hay la etapa anal, que vamos a hablar acerca del control, acerca de los esfínteres. Con ello puede haber dependencia y codependencia en relación a qué tanto no se dio bien esta etapa. De 3 a 6 años encontramos la etapa fálica. Es aquí donde directamente se dan lo que viene siendo el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Estamos hablando de que el poder que uno tiene en este caso es cuando deja de ver a su madre únicamente como un objeto, debido a los límites que el padre le pone. El niño no puede procrear sin la madre, por lo tanto, el niño se abstiene de hacerlo y hace un límite y reduce todas esas capacidades sexuales. En cambio, llegando a los 7 años empieza la latencia, que es cuando se empieza a entender en cuestión de relaciones e interacciones no eróticamente. Es aquí en este caso cuando se habla de cómo se funciona mediante la sociedad. En cambio, Vygotsky nos habla que cerca de los 0 a los 3 años comienza el habla social. El niño habla, pero los motivos para comunicarse es el pedir ayuda o tener simplemente la atención del adulto. En cambio, de 3 a 6 años, estamos hablando de una habla egocéntrica. Es cuando el niño habla, mientras juega o realiza una actividad, esto con el fin de organizar sus ideas, llegando hasta los 7 años. En cambio, en los 7 a los 11 años ya hay un habla interna. La voz se internaliza y el lenguaje es utilizado como herramienta para la reflexión y el autocontrol, y es desarrollado un diálogo interno con el fin de la adecuada toma de decisiones. Jean Piaget nos habla que de los 0 a los 2 años está el niño en una etapa sensoriomotriz, pues el niño comienza a percibir el mundo por medio de sus sentidos y movimientos, mas no mediante el pensamiento abstracto o el lenguaje, o una conducta. Realmente tiene más reflejos y no hay como tal una coordinación del entorno, pues poco a poco se va generando. En cambio, de los 3 años en adelante empieza la preoperacional, pues los niños empiezan a aprender a manipular los símbolos para representar cosas reales que están en su entorno. De 7 a 11 años están las operaciones concretas, que es cuando hay una mayor capacidad para organizar sus ideas, desarrollando un mejor pensamiento racional, lógico y operativo, reglas de pensamiento, visiones menos fantasiosas y hay un entendimiento de los cambios, es decir, que algo puede ser y no puede ser, que está cambiando de una forma a otra. En cambio, Erikson nos habla que de los 0 al primer año hay una dualidad entre la confianza contra la desconfianza, pues el bebé aprende a confiar en el mundo, depende del cuidado y atención de sus cuidadores. Si sus necesidades son satisfechas, desarrolla confianza. Si no surge la desconfianza, habilidad adquirida que va a encontrar es la esperanza. En cambio, de los 2 años a los 3 años comienza la autonomía contra la vergüenza. El niño comienza a dudar, empieza a ser independiente, aprende a controlar su cuerpo y toma decisiones simples. Si se le apoya en esta
desarrollo, su autonomía va a generar una voluntad. En cambio, si se le reprime, va a generar una vergüenza y justamente la duda, pero en un aspecto ya más patológico. En cambio, de 3 a 6 años comienza la iniciativa contra la culpa. El niño comienza a explorar y tomar iniciativa, desarrolla la imaginación y el juego. Si se lo permite actuar, surge la iniciativa. Si se le castiga o limita en exceso, aparece la culpa. Aquí la virtud que adquiere es el propósito. De 7 años comienza la laboriosidad, o mejor dicho, la laboriosidad contra inferioridad. El niño desarrolla habilidades y competencias, aprende a trabajar, estudiar y cumplir tareas. Si se siente capaz y reconocido, surge la laboriosidad, si no aparece la inferioridad. Es decir, la virtud que se adquiere aquí es la competencia de este niño. Muriel Bremner nos dice que de los 0 a los 2 años, el niño se basa mayormente en los microsistemas, es decir, se va a desarrollar las primeras interacciones y experiencias, donde se incluyen a familias, amigos, escuela y compañeros. Aquí se van a dar justamente estas relaciones tanto directas como bidireccionales. En cambio, de los 3 a los 6 años se dan los mesosistemas. Es la interconexión entre diferentes microsistemas, resaltando cómo la relación entre estos entornos pueden influir en el desarrollo. Es aquí, por ejemplo, cuando el microsistema es afectado por una cosa externa a este mismo, pero aún así el niño lo percibe. En cambio, de los 7 a los 11 comienza el ecosistema, donde incluye los contextos en los que el individuo no participa directamente, pero que tienen un impacto en su vida. Estos factores pueden afectar las oportunidades y experiencias que están disponibles en los microsistemas. En cambio, Skinner nos dice que justamente esto, a partir tanto de 0 en adelante, el niño va a basarse mayormente en reforzadores tanto positivos y negativos. En este caso, positivos al no proponer algo, por ejemplo, que sea dañino. Estamos hablando que un refuerzo positivo puede ser dar algo que le gusta al niño. Un refuerzo negativo es algo que no le gusta, se le puede dar o se le puede quitar. Y al final de cuentas se busca eliminar o reforzar conductas. El niño aprendería mediante estos tipos de reforzamiento diferentes conductas. Albert Bandura, en cambio, nos dice que el niño aprende por imitación de lo que ve en su contexto social, puesto que no únicamente la experiencia propia va a funcionar como, en este caso, la experiencia general, sino que el niño tiene que ver más allá de lo que pasa en su entorno para saber si es viable o no hacer la acción que tiene que llevar a cabo. Oswald Wilson, en cambio, nos dice que de 0 a 1 año, el cerebro del bebé se prepara para explorar la curiosidad temprana, es decir, empieza a haber una adaptación evolutiva porque aumenta la supervivencia de la especie. De los 2 años hasta cerca de los 6, empieza a priorizar el yo, favorece la supervivencia, la empatía, necesita más tiempo para desarrollarse y desarrollarse biológico, comienza más la parte egocéntrica. En cambio, de los 7 a los 11 años, el cerebro está evolucionado preparándose más para vivir en grupo, para su misma supervivencia en grupo. Hessel, en cambio, nos habla de ciertos patrones conductuales, puesto que el desarrollo sigue un orden biológico y predecible, y esta maduración es una guía a la aparición de las conductas. Cada niño tiene su propio ritmo para la secuencia. Las áreas principales, que vendría siendo la conducta motriz y la conducta adaptativa, más el lenguaje, la conducta personal y la social, generaría todo esto. Hay campos de desarrollo, como el motor, que es el control corporal, coordinación, postura y movimientos gruesos y finos. El adaptativo, que es la capacidad para resolver problemas simples y adaptarse al entorno. El lenguaje, que es el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal. El 4, que viene siendo la persona social, estamos hablando de las relaciones interpersonales, autonomía y regulación emocional. Estas etapas en este caso están mayormente yéndose a lo que viene siendo la parte sistemática, pues se va a evaluar lo que son áreas como la motor, el lenguaje y la persona social. En este caso estamos hablando ya de una autorregulación. Por lo tanto, si quedamos bien en lo que hemos visto en todas estas etapas, podemos llegar a una reflexión en la que nos damos cuenta realmente que el niño
aprende directamente acerca de la existencia de su realidad. Por lo tanto, el limitarle directamente cualquiera de sus etapas, ya sea por medio de la mentira o los seres mitológicos, nos lleva a que a partir de los 7 años haya un choque cultural o un choque, en este caso, de información, donde el niño adquiere más desconfianza. También esto hablamos un poquito en esta parte de las etapas. Entonces, el niño necesita muchos cuidados a partir de los 0 años. Conforme vaya creciendo más a los 7, se va a volver más independiente y va a entender su entorno ahora sí, tanto en el aspecto social como en el aspecto interno. De tal manera que cualquier cosa, en este caso, que se vea alterada puede generar diferentes tipos de patologías, como lo hemos visto actualmente. El periodo fetal se caracteriza por un intenso crecimiento en longitud y masa del embrión. Con el tiempo, el tronco crece relativamente más deprisa que la cabeza, y más adelante, los miembros muestran el máximo desarrollo. El feto es delgado, al principio por la ausencia de la grasa subcutánea, que comienza a depositarse hacia la mitad del embarazo. A las semanas número 5 de gestación, el corazón funciona a 100 latidos por minuto, frecuencia que aumenta hasta 160 latidos por minuto hasta las 8 semanas, y luego disminuye con lentitud durante el resto del embarazo. Algunas características fisiológicas diferentes del corazón fetal se pueden explicar por la presencia de isoenzimas fetales en el músculo cardíaco. La permeabilidad del ductus arterioso en el feto se mantiene de forma activa por la acción de las prostaglandinas. Los pulmones fetales están llenos de líquido, pero deben prepararse para una función respiratoria completa a los pocos momentos del parto. El feto empieza a realizar movimientos de respiración anticipatorios ya a las 11 semanas de gestación. La respiración fetal se ve afectada por situaciones fisiológicas de la madre, como la ingesta o el tabaquismo. El crecimiento desproporcionado del diámetro de la vía respiratoria alta es fundamental para permitir al recién nacido su primera respiración. La secreción de surfactante pulmonar empieza en torno a las 24 semanas, pero no se produce en grandes cantidades hasta pocas semanas antes del parto. Los lactantes prematuros con deficiencia de surfactante pulmonar suelen desarrollarse síndrome de dificultad respiratoria. Los movimientos fetales empiezan hacia las 7 semanas y media, y con su complejidad aumenta después. La modulación de los movimientos fetales refleja la modulación estructural y funcional del sistema nervioso. Los ritmos diurnos de la actividad fetal aparecen entre los 20 y las 22 semanas. El feto tiene periodos alternantes del sueño y la vigilia. Cuando casi está a término, responde a los estímulos vibroacústicos y a las 30 semanas se pueden observar respuestas reflejas pupilares a la luz. El tracto digestivo fetal no es funcional en el sentido habitual, pero se produce la maduración de los sistemas enzimáticos para la absorción y la digestión. Se pueden ver movimientos rítmicos espontáneos. Ya a las 7 semanas, en el intestino delgado, el meconio empieza a llenar el intestino distal a mitad de la gestación. A término, el feto deglute más de medio litro diario de líquido amniótico. Los riñones fetales producen una pequeña cantidad de orina diluida. Las glándulas endocrinas fetales dan lugar también a cantidades pequeñas de hormonas, que se pueden demostrar mediante estudios histoquímicos en el tejido glandular al principio del periodo fetal. Sin embargo, tienen que pasar varios meses antes de poder detectar estas hormonas en la sangre. La corteza suprarrenal fetal es muy grande y produce entre 100 y 200 miligramos de esteroides diarios. No se conocen las funciones exactas de la glándula suprarrenal fetal, pero parece que el cortisol fetal está implicado en la maduración de ciertos sistemas orgánicos para la transición a la vida independiente después del parto. La placenta sigue produciendo varias hormonas durante la mayor parte del embarazo. Muchas nuevas técnicas diagnósticas han mejorado de forma notable el acceso al feto. Entre las de imagen destaca la ecografía como la más empleada en obstetricia. Además, se han desarrollado métodos para la obtención de muestras fetales,
como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas, que sirven para analizar células o líquidos del embrión o del feto. Estas técnicas permiten cierta manipulación sobre el feto, transfusiones intrauterinas de sangre o cirugía fetal para determinadas malformaciones. El parto tiene 3 fases. La primera es la dilatación, que culmina con el borramiento del cuello uterino. La segunda termina con la expulsión del bebé. Y la tercera es el tiempo que pasa desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta. Los mecanismos que controlan el inicio del parto en los seres humanos no están claros. Tras el nacimiento se corta el cordón umbilical y el recién nacido se tiene que adaptar con rapidez a una existencia independiente, sobre todo en términos de función cardíaca y respiratoria. Tras las primeras respiraciones y al cortarse el cordón umbilical, la circulación pulmonar se abre, en respuesta a un mayor flujo hacia la aurícula izquierda. Se produce un cierre fisiológico de la comunicación auricular y el ductus arterioso se cierra de forma refleja. El cierre del conducto venoso hepático tarda más tiempo.